Hola, bienvenidos a un ciclo más con Calogero Grifasi. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, gracias, Andrea. ¿Estás lista para empezar una nueva aventura? Sí, Ciclo de lista. investigación número 168. Recuerden que tienen otros temas similares en parejas, trabajándose a la vez. Así que con gusto los invitamos a que puedan verlos también. Si estás lista, Andrea, relájate. Haz una respiración profunda. Voy a contar de 5 a 1. 5. Bien relajada. 4. Retira cualquier cansancio, transfórmalo. 3. Tu cuerpo pesado. 2. 1. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, Empezamos con el protocolo, Andrea. Protocolo fijo, cuento de 1 al 3 y a mis 3 te conectas con la conciencia colectiva y me dices cómo la visualizas o percibes. 1, 2, 3. es como una nube densa, como cuando estás en una ciudad grande y ves desde arriba esa nube como de smog que cubre la ciudad. Es una nube mucho más densa, de muchos colores, con mucha información de todo tipo. eh, con muchas líneas que marcan la conexión con los seres humanos, em, y todo eso rodea al planeta, ¿Algo más así que se ve. decías? No, Pregunta 2. ¿Qué ley o principio da origen a la conciencia colectiva? ahí al principio. Ley o principio que da origen a la conciencia colectiva. Es como que está ahí desde que el primer ser humano o la primera generación de humanos está existiendo sobre el planeta. Es como una serie de programas y una serie de informaciones que sí o sí forman parte de la humanidad. Inclusive hay una relación muy cercana al ADN del ser humano. Es como si fueran complemento o funcionaran a la par. Entonces, digamos que el principio es la vida humana, así lo veo. ¿Ok? Pregunta 3. ¿Cuál es la relación entre la conciencia colectiva y el espacio-tiempo? Mm, El espacio y el tiempo son parte del inconsciente colectivo. Es como un programa que es parte de esta nube. em, es como que cada mente humana entiende esta relación de tiempo y espacio y es como un estándar o una base de la vida humana. ¿Algo más? No. ¿Quieres agregar? Pregunta 4. ¿Cómo se comporta la conciencia colectiva respecto a los diversos planos de existencia? Físico, metafísico. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se comporta la Ujú. conciencia colectiva respecto a los diversos planos de existencia?
pues tiene una estrecha relación con todos estos planos, porque es como si funcionaran en un circuito o en un... están conectados, funcionan uno con el otro. Entonces, como es parte de la psique humana, también es parte de lo metafísico y es parte también de lo físico. Es como un círculo o algo que está interconectado y funcionan así. ¿Algo más que veas? No, ¿Con quién o qué puede interactuar la conciencia colectiva? pues con muchas informaciones puede, aparte del ser humano, pues también como hay como entidades también que son como intermediarios o están en medio de este funcionamiento entre el inconsciente colectivo y el ser humano. Eh, está la parte también de todas estas ideas o creencias, como la religión, como em, cuestiones que componen la estructura em, humana, como economía, educación, salud, como pilares que sostienen este funcionamiento, o ¿cómo decirlo? Esta humanidad, digámoslo así. Bien. Pregunta 6. Compara y describe la conciencia individual con respecto a la conciencia colectiva a mis 3. 1, 2, 3. Es como que la conciencia individual am, tiene cierta estructura o ciertos componentes del inconsciente colectivo, em, pero es como en una parte como más particular, en una composición más particular, pero que también tiene una particularidad que tiene relación con la historia metafísica o esotérica de la persona, como crear una mezcla de todas las experiencias y la esencia misma de cada ser con el inconsciente colectivo, que bueno, también va siendo parte en las existencias de cada persona o cada ser. Bien. Pregunta 7. ¿Puede la conciencia colectiva influir en la conciencia de un individuo? Sí, ¿Cómo influye? es que la conciencia colectiva está automáticamente conectado a cualquier ser humano que está sobre la Tierra. Entonces, dependiendo de esas creencias, es que yo veo como la parte de la nube de información del inconsciente colectivo, la conciencia colectiva, y luego está la parte individual. Es como si hicieran un intercambio energético o hicieran ese match o ese emparejamiento de lo que la persona toma de la conciencia colectiva y, y lo que tiene como historia propia como ser, ¿no? Entonces, eh, es como algo complementario y que sí influye en, en decisiones, en cuestiones, por ejemplo, emocionales. El miedo, por ejemplo, influye mucho desde la conciencia colectiva, porque en la conciencia colectiva hay muchas creencias, ideas o programaciones de miedo, por ejemplo, y entonces de ahí hacen como ese match o ese emparejamiento con la persona individual
y es ahí donde se ve que tiene esa influencia sobre la persona. ¿Algo más que quieras agregar? No. Pregunta 8. Cuento del 1 al 3 y a mis 3 te conectas con el inconsciente colectivo y me dices cómo lo visualizas o percibes. 1, 2, 3. Es como volar entre nubes, pero esa nube es densa y tiene demasiada información que se percibe por todos los sentidos, tanto sonidos como voces, como ideas, imágenes, sensaciones, sabores, colores. Es todo tipo de información sensorial, tanto en la cuestión física como en la cuestión etérica. eh, y todo eso es como si fuera parte también del campo de la Tierra, es como si lo rodeara, es como si fuera una capa de ozono más, algo así. Gracias. Pregunta 9. ¿Existe una relación entre el inconsciente colectivo y la conciencia colectiva? Sí, son un complemento. ¿Qué tipo de relación percibes? Es como si fuera un cerebro grande y fuera el hemisferio derecho y el izquierdo que se relacionaran en cuanto a información, ¿no? Esta parte de conciencia colectiva es como lo que se ve y lo que está explícito en esta tridimensionalidad, y es lo que se vive, por ejemplo, en conjunto, pero que se tiene conciencia, como la religión, ¿no? La gente que va a misa o que hace ciertos rituales o que siguen cierto código moral o cultural, ¿no? Y el inconsciente es como esta parte que es automático y que está como formado de toda la historia y todo el ADN en todas sus formas de la humanidad. Y es como si funcionara a la par con esta parte consciente, pero de una forma intercalada y que es parte de. Gracias. Ujú. Pregunta 10. ¿Existen fenómenos originados por la conciencia colectiva? Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué fenómenos, por tipo? ejemplo, eh, religiosos, eh, fenómenos, por ejemplo, de imágenes que realmente no existen, pero que el inconsciente colectivo te hace verlo. Por ejemplo, eh, me viene la imagen de, por ejemplo, apariciones marianas o religiosas que toman fuerza por el inconsciente colectivo. Incluso también guerras, aunque sean, digamos, no forzosamente bélico como tal, pero sí, por ejemplo, biológicas. Es como si fuera un componente importante para que se detonaran eh, acontecimientos importantes sobre la humanidad. Así Entonces, lo veo. bien, ahí terminamos con el protocolo fijo Mm. y vamos a pasar a la parte libre de investigación. Recárgate bien. Avísame cuando estés Ujú. lista. Ya. Entonces, ¿por qué es importante prestar atención a pensamientos y emociones y saber decidir con quién los compartimos? ¿Cuál es la relación con el subconsciente y el consciente colectivo?
porque muchas de las cosas en nuestro subconsciente o inconsciente tienen un impacto o o una estrecha relación con el inconsciente o consciente colectivo también. Es como existe esa conexión energética, es como si tú tienes cierta información que puede entonces relacionarse con información del colectivo, ¿no? Entonces, una parte importante son las emociones. Cuando tú te enganchas con la parte emocional, es como si alimentaras, bueno, no, alimentas a este colectivo, ¿no? Eh, es como más fuerza, más, se activan muchas cosas con las emociones del ser humano. Las profecías, que generalmente son negativas, fueron dadas para que se reviertan, no para que se cumplan. Ujú. Es la conciencia humana la que dispara el gatillo hacia uno de los futuros reales, de acuerdo al pensamiento. ¿Puedes explicarme eso? La profecía como tal es una idea, una programación alimentada también por un conjunto de creencias. Y cuando recibe esta carga emocional, sobre todo del miedo, impulsado de estas creencias de un ser superior o de que algo tiene la injerencia sobre nosotros como humanidad, es como si se activara y aumentara la fuerza y se cumpliera, ¿no? Obviamente que si se deja de darle esa atención o esa fuerza emocional a ese conjunto de ideas, pensamientos y creencias, no se cumple porque no tiene esa fuerza o esa carga energética y emocional. Si se deja de alimentar, si se Ujú, deja de repetir, si se deja de constantemente visualizar a través de videos ujú. e información toda esa negatividad, es posible pasar a un futuro más positivo. Sí. La Tierra está rodeada con un campo electromagnético que se forma entre el suelo y la parte inferior de la ionosfera, unos 100 kilómetros por encima de nosotros. Y Ujú. posee este campo una resonancia alrededor de 7.83. En este momento tú puedes confirmar en cuánto está, porque aparentemente ha cambiado. ¿Cuántos ciclos por segundos? Mm, no lo percibo como en números, pero sí veo como que ha aumentado el volumen o ha aumentado la intensidad. Según los científicos, de 7 punto algo, 7.80 ha subido alrededor de 13, Ujú. 1,3 Hertz. Ahora, ¿qué relación puede tener eso con el consciente colectivo? ¿O no la tiene? No, no la tiene, porque eso que tú me estás comentando es como el campo electromagnético del planeta como tal, de la cuestión biológica del planeta. O sea, nosotros somos parte, habitamos el planeta y el inconsciente colectivo es de la humanidad, no tanto del planeta. Entonces, ese campo electromagnético es propio de la Tierra. Pero al ser energía y nosotros con Ujú. energía dirigir nuestros pensamientos podría estar siendo afectado. Mm, sí, pudiera ser porque es como capa, o sea, está la capa que tú dices de lo electromagnético y por encima está este inconsciente colectivo o esta parte colectiva de la humanidad, eh, que bueno, ya viéndolo así, tiene
el impacto que nosotros como grupo de humanidad le demos es como darle esa fuerza, o de una manera positiva o de una manera como más negativa. Tenemos que ser responsables de lo que estamos creando, transmitiendo a la mente colectiva Ujú, para poder subir la vibración del planeta. ujú, sí. Sí, porque sí, a pesar de que somos habitantes, sí tenemos una estrecha relación con una conexión biológica con este planeta. Entonces, los espiritistas identificaron como una forma de pensamiento que consideraban eran entidades autónomas, creadas a partir de pensamientos y emociones de grupos, Ujú, ujú, conservando cierto grado de conciencia, que mm, sin ser racionales tenían una capacidad de influencia en esos grupos. Y incluso aseguraban que se movían estas creaciones en el plano astral ujú, y eran entidades psíquicas, no espirituales. sí. ¿Qué es lo que puedes ver tú en esa nube? Mm, sí, eh, ¿te acuerdas que dije que sí se veían entidades o que había una intermediación de toda esta información entre la humanidad y lo que es la conciencia colectiva? Em, es como si estuvieran en medio y se alimentan específicamente de las emociones que están relacionadas con esta información colectiva. Y son los egregores que son fortalecidos por creencias y programaciones e ideas que ya tienen mucho tiempo en la humanidad, que se van alimentando de esto y de las emociones específicamente que le dan mucho más intensidad a estas entidades. Veamos cómo el inconsciente colectivo y el consciente funcionan, digamos, si estamos en un centro religioso. ¿Qué es lo que sucede? Visualiza a una persona, descríbela y dime cómo funciona desde su inicio el inconsciente y el consciente colectivo. ¿Qué persona es? Es una mujer de 48 años, está en una misa eh, y en esa misa, Perdón, ¿en qué ciudad? am, parece Chile. Ok. mm, en esa misa veo tanto el inconsciente de esta señora y tanto el inconsciente de cada persona que está ahí. Y entonces es como si se formara una red que se conecta entre todos y que se que va como, como creando un embudo y se conecta eh, a esta nube donde está toda esta información. Y entre esta nube y entre esta red de conexión de estas personas, hay como otra nube que se percibe más como una entidad que como toda esta colectividad, ¿no? Eh, es como cuando ves parvadas de pájaros que se mueven así como en sincronía, es algo así, pero como de insectos muy chiquitos, como si fuera una nube que formara un rostro y luego forma eh, una figura humanoide o fantasmagórica, así, de ese estilo. Y esa carga, a la hora que rezan o están siguiendo los credos en la misa, es como si hubiera más movimiento y más carga, a este ser.
Y de ahí, ¿qué sucede? De ahí se pasa a lo colectivo, a esta nube, que de alguna manera también se conecta a otras entidades. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, de manera subterránea, de manera hacia otras naves. Es como si salieran mangueras de una aspiradora y se succionara por medio de todo este sistema que acabo de describir. Y estas entidades como egregores se alimentan o se fortalecen de todas estas creencias y emociones y posteriormente ya se pasan a naves de laboratorios subterráneos que, que alimentan tanto a seres como a tecnología de estos seres. Llega por tuberías, Sí, entra algún tipo de depósitos, sí es tanques, como si se distribuyeran de una forma como vapor, a través, por ejemplo, de la nave, es como si fuera un panal y se fuera distribuyendo por todo el casco y saliera como si fueran ductos de ventilación y le da energía a la nave, pero también entra a través de los sentidos de estos seres, como piel algún y tipo de atmósfera. osmosis. Mm, pues yo veo que entra como un vapor y entra a través de como de ductos de la nave y se respira y se absorbe como un vapor. Y a la nave misma, Sí, la ¿cómo nave es misma alimentada? es como si esa energía se distribuyera por medio de circuitos internos alrededor del casco y toda la infraestructura de la nave la va recorriendo. Hay distintos tipos de energía que salen de estas conciencias colectivas. Ujú, Tenemos, por ejemplo, las energías que son, que salen de las discotecas, que son ujú, más tipo parasitarias, sí. las que salen de la parte religiosa. ¿Son las mismas energías o son distintas y según eso van a distintos tipos de entidades? ¿Cómo es que seleccionan y escogen el Em, tipo de energía que van a consumir? es que son como que parten de diferentes cuerpos energéticos. Por ejemplo, la de discotecas y la de centros nocturnos es como más de los campos sexuales. Entonces, ese tipo de energía, obviamente que sí gusta a entidades parasitarias de muchos tipos que, que van adhiriéndose y van chupando esta energía, ¿no? Y por ejemplo, en la cuestión religiosa es algo más de la cuestión emocional y mental. Entonces, es como que dependiendo de qué tipo de energía, pero funciona o tiene como, digamos, diferentes sabores para estas entidades o como una intensidad diferente, ¿no? Por ejemplo, la energía que contenga dolor es como más rica para ellos, como más de placer, como más potente. Así. ¿Tienes algún problema en la nariz o estás No, bien? estoy bien. ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto, por si acaso. De repente sí me da comezón, pero no nada grave. Ok, no, perfecto, me confirmas cualquier otra cosa que sientas. Ujú. En el fútbol y otros eventos utilizan sus mensajes subliminales.
Ujú, donde se acumula un gran número de personas. Sus jugadores no es casual que ganen tanto dinero. Son ujú, los encargados de la distracción al humano, sí, donde hay una gran excitación o picos de energía vital. ujú, Escoge un jugador y fíjate cómo funciona con el colectivo humano, el que quieras. ujú. Dime cuál. Messi. Sí, me imaginé que lo vas a agarrar. Sí, porque recientemente tiene una carga energética, una conexión, muy estrecha con el inconsciente colectivo. Eh, es como veo esta conexión, en cuanto a emociones y cuestión mental que envuelve toda esta parte cultural, esta parte de identidad, incluso podría decirse como complejos, ¿no? O sea, pones como lo que alguna parte de ti no pudo ser, pero que está ahí representada, ¿no? Entonces es como un conjunto de carencias, de creencias, de parte individual, pero también colectiva, ¿no? Porque no nada más es como país como argentinos, ¿no? Sino también como latinoamericanos, ¿no? Entonces, esa carga energética es como si fuera un espejo, él, en donde captara toda esa energía, y esa energía, se fuera como a esta parte que te describía, ¿no? Es una energía que tiene los 3 componentes, la parte sexual, la parte mental y la parte emocional. Entonces, es como muy completa, y mucho más fuerte que si nada más fuera, de forma sexual o de forma mental nada más. Tócalo, visualiza ADN y confirma si tiene parte subliminal. ¿Qué porcentaje de humanos tiene? De hecho, sí, no tiene tanto porcentaje humano. Em, Él tiene un como 80% de de raza Nephilim y tiene un 20% de ADN humano. Parte subliminal. No, ¿Cuándo la perdió? mm, como muy entre la niñez y la adolescencia, como en la pubertad, más o menos. ¿Qué pasó? Es cuando empieza a entrar más a esta cuestión del fútbol y a verlo como algo esencial en su vida y como un proyecto, fuerte para él. Y se ven pactos, se ven, eh, cambios muy importantes, a nivel energético, en ¿Cómo donde, así? ¿cómo lo describo? Es como si él fuera un portal, pero ese portal es como un espejo donde muchos hombres y mujeres se reflejan en cuanto a lo que quisieran ser, a sus ideales, a sus expectativas, a lo que debe de ser como un ser humano extraordinario. Y como es esa tal carga energética, no puede haber una parte subliminal, porque es como si fuera eso, un portal orgánico. ¿Cómo se conecta
al consciente colectivo y al inconsciente. Es como si fueran las raíces de un árbol o un tronco con raíces que se conecta de una manera mucho más fuerte a todas estas creencias, expectativas, idealizaciones de la humanidad. Ahora, el Coliseo Romano. Ujú. Ándate y retrocede en Ujú. esos tiempos en Sí. que había matanzas. Compáralo con el consciente colectivo de esa época. Es como una memoria ancestral. A lo mejor en un campo de fútbol no hay esa sangre como en el Coliseo, pero es la misma euforia y la misma adrenalina que se activa a nivel cerebral, a nivel límbico, y secreta energía por los mismos campos, bueno, los cuerpos energéticos, la parte sexual, mental y emocional, eh, se activa en el cerebro la parte límbica y hace y crea esta energía a nivel masivo, en grandes cantidades, ¿sí? Obviamente que cuando hay sangre o muerte de forma presente es mucho mayor, pero ahora el fútbol es como de una manera más camuflajeada, más eh, menos violenta, entre comillas, pero se sigue manejando lo mismo energéticamente. ¿Y qué pasa con el consciente colectivo en el Coliseo Romano en esa época? Hay como más, em, hay como menos control o conciencia individual. Es como más primitivo. Es, hay como más dominio de las masas o como menos autocontrol que ahora. ¿Dónde obtenían más energía? ¿En esa Eh, época o ahora? no, sí, en esa época. Era más sangriento. Sí, Entonces, ¿que están bajando su producción? pues no es que la bajen, es que es, digamos, lo que les conviene. Es como si a lo mejor antes solamente sacaban toda la energía de ese tipo de eventos y ahora es toda esa energía repartida en diferentes eventos, por ejemplo, Puntos del corridas de planeta. toros, fútbol, a lo mejor reciente evento de salud que acaba de pasar, o sea, han diversificado o modificado las formas de extracción energética porque el ser humano ha aumentado su conciencia y, por lo tanto, cada vez es más difícil, ser obvio, ¿no? Entonces, hay que ser más manipulador o más irse por debajo del agua para no ser así. En este último evento que ha habido de salud, como tú dices, Ujú, visualiza el consciente colectivo. ujú. Escribe qué es lo que ves como resultado después de. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha quedado ahí? ¿Qué hay? ¿Sigue existiendo? ¿Desapareció? Es como haber creado una memoria, muy importante y muy potente a nivel humanidad, compuesta de miedo, em, pero ya está mucho menos activa, ¿no? Cumplió su función, es como si hubiera estado, eh, almacenada o está almacenada ahí, pero
ya no está tan activa porque ya cumplió su función. Entonces, ¿ya no sigue existiendo o sigue en una forma menos, Es una men- forma menos no tan activa. fuerte? Ajá. Cuando ganan un partido lo festejan en una plaza, posiblemente un lugar megalítico de energía, que han sido utilizados desde la antigüedad en puntos donde se cruzan líneas ley, por Ujú, donde circulan grandes cantidades de energía telúrica. ujú. Fíjate qué pasó en el obelisco ahí en Buenos Aires, ¿dónde fue? Sí, el festejo de la victoria de... En el barrio de San Nicolás, Ajá, sí. 9 de julio con Corrientes, algo por ahí. Ujú. Visualiza la llegada de todo este equipo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué centro es ese donde está el obelisco? ¿Qué hay ahí? ¿Hay alguna línea ley? ¿Hay Eh, algo? sí hay una línea ley, pero también hay un portal energético. Eh, es como si se abriera en la parte superior del obelisco como un tornado o una apertura de portal y se ve como esa energía de todo ese evento es como succionada a nivel masivo. Escoge uno, cualquiera de los que esté ahí gritando. Ujú. Fíjate qué pasa, en qué estado está, Es como un cómo está su estado inconsciente y luego, hipnótico. Es como si también las ondas cerebrales cambiaran. Es como cuando un cerebro está en estado hipnótico, es de la misma manera que se ve a este señor. Es un señor como de 50 años, eh, y entra como en esta dinámica, como pareciera un ritual, o es un ritual, eh, en donde estas personas entran en este aletargamiento y empieza esta extracción energética, y hay mucha intensificación de emociones, eufóricas, emociones donde de alguna manera hay una desconexión con la conciencia interna, la pues, con su esencia, ¿no? Hay como este evento hace que haya tanto ruido en el exterior, que hay esa ignorancia, de conciencia personal. y cómo lo afecta en su vida diaria. Eh, pues, malestares, físicos, eh, mucha disminución de energía para su vida diaria, como el trabajo, trastornos de dormir, mucha irritabilidad emocional, eh, también se ve interferencias, porque dentro de todo este movimiento energético también se ve como que llegan, eh, estos carroñeros energéticos, ¿no? O sea, también seres que aprovechan este tipo de eventos para engancharse a los campos energéticos de personas. Y un niño, ¿qué pasa Sí, con el es niño? de la misma manera, afecta igual. Mm, es lo mismo en un niño que En- un... Pero ¿cómo se podría evitar eso? Porque tienes a la gente dando de saltos y brincos alrededor del fútbol. Yo tengo una amiga que se pone el polo del Barça, creo que es el sábado, y el Ujú, domingo se pone otro polo ujú, del equipo local acá en la ciudad. Y eso es lo que hace todos los sábados y domingos con su esposo. ujú, ujú, Cerveza y se dedican a ver ujú, determinados partidos. ujú, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el consciente?
colectivo, cómo puede llegar a afectar al punto una persona que los fines de semana se dedica a estar viendo todos estos partidos, porque entiendo que sea una semana, pero no casi todos. Ujú. Ya es algo como que dicen que son hinchas y lo siguen y lo siguen y lo siguen. Sí, Entonces, ya es un arraigamiento a este tipo a este grupo de creencias, a este grupo de estructuras. eso tiene que ver con programaciones Sí, que vienen de antes de. sí. Ujú. Bueno, ahora, en cuanto al ADN, el cerebro, dijiste que la nube era similar a un cerebro grande, Ujú. izquierdo y derecho. Mm. Explícame qué cosa viste en el ADN en relación con el humano en el consciente colectivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de modificación, cambio, No, programación? son programaciones. Lo que está enganchado al ADN son programaciones del inconsciente. Ubica a alguien y define qué es lo que pasa en su ADN y descríbelo primero. Son como pequeños hilos que están conectados a esta nube y van relacionados a todo lo que es cuestión mental, eh, en cuanto a creencias y programaciones según locación geográfica, por ejemplo. Por ejemplo, esta es una persona musulmana que eh, tiene su ADN está como con muchos hilitos en relación a estructuras, con mucha carga mental. ¿Dónde es su ubicación geográfica? Es Pakistán. Ok. ¿Y de dónde dime, No, sí, dime tú. de dónde le viene esa alimentación? ¿Cómo es que llega a él? ¿Es desde su nacimiento o es una programación que ya tiene de otras vidas? Es de ambas, es como que ya viene su campo energético con asimilaciones de vidas anteriores y también es como si, ¿cómo te lo explico? Como si concordara con eso y, y fuera también como parte de escoger su experiencia presente, carga energética y de experiencias que también se relacionan con el inconsciente colectivo. Su esencia, su parte subliminal, Ujú. está presente. Sí, ¿Y cómo permite que pase a ese estado? pues es Porque que la parte subliminal es como si no estuviera despierta, es como un aletargamiento, como si estuviera intoxicado de demasiadas cargas mentales. ¿y Y desde cuándo está así? pues tiene así como 20 vidas en ese estado. Es como que con cada experiencia se contaminara más del inconsciente colectivo y perdiera más esa conexión con su esencia o esa relación que le crea más conciencia. Pero entonces esa persona no tiene forma de salir de eso. No, Tiene que haber alguna forma ujú. que pueda despertar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a seguir así eternamente dando vueltas en la Mm, rueda del samsara, repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma
Pues puede que sí, puede que en alguna otra experiencia tenga alguna experiencia que lo despierte o que le haga ver la vida o la experiencia de otras formas, pero ahorita en este momento está así. A mí me pasa que a veces yo estoy parada en la calle, hay un semáforo que está en rojo, pasa verde y nadie se mueve. Toco bocina y Sí, automáticamente como que todos, ¿no? aterrizan. Empiezan a moverse. Sí. Exactamente. O estamos yendo lentos Ujú. en una autopista y yo toco bocina y todos empiezan a acelerar. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Eso es parte de una Sí, entrada dentro del inconsciente o del consciente colectivo? sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque todos están en el mismo estado, la misma, como Es totalmente que automatizados. es como que la rutina y todos los estímulos externos de esta experiencia hacen que las personas estén como disociadas o o desconectadas de lo que realmente son o quieren, y entonces se sumergen en todos estos estímulos externos y pierden esta conexión con el aquí y el ahora, ¿no? ¿Puedes definir qué porcentaje de humanos en la Tierra tienen su parte subliminal? De los 8.000 millones de habitantes, ¿qué porcentaje? El 90% sí tiene eso. ¿Tienen parte subliminal? Sí. ¿Y entonces qué pasa con esa parte? Esa parte, en muchos casos que veo, se ha ido contaminando en las experiencias, por interferencias, por creencias, por este mismo inconsciente colectivo que los ha hecho de alguna manera perder como este poder personal o esta conciencia individual. Pues tiene que haber una forma de despertarlos, porque realmente yo cuando estoy con gente a mi alrededor y empiezo a decir, muévanse ya, apúrense, entonces todos voltean y me miran. Ujú, Y realmente están totalmente en estado catatónico. ujú. ¿Eso es estar en el inconsciente colectivo? Pues sí. El metaverso. Fíjate una persona que esté con esos aparatos en los ojos, en las manos, ¿a qué parte entra? ¿Inconsciente? ¿Consciente colectivo? ¿Cómo es que funciona? Ambas, porque es como si se alternaran, em, las informaciones inconscientes y conscientes, para que haya como esa forma o esa producción de información de todos los sentidos. Bueno, por eso es tan importante, ¿no? Creo que si no Ujú, estamos concentrados en lo que está mal en el mundo, en realidad podríamos estarlo alimentando. sí. Como dijo Einstein, la energía no puede destruirse, solo transferirse. Ujú, Si nuestra atención es energía y la energía se alimenta de aquello en lo que nos enfocamos, toda esa energía en la que estamos enfocados es un nivel colectivo de conciencia sí. y lleva nuestro poder de regreso a donde nuestra energía va cambiándonos a nosotros mismos. Sería la forma de recuperar nuestro poder, nuestra conciencia. Y cuando suficientes personas hacen este cambio y compartimos este cambio entre todos, literalmente cambiamos y manifestamos un futuro diferente para la humanidad. Ujú, La oscuridad no puede trascender con más oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. Y de alguna manera tomar conciencia de esto, porque de lo contrario el futuro que estaremos creando no será el que quisiéramos para nuestros hijos. Bueno, lo dejamos ahí. Yo creo que bastante ujú, interesante el tema. Lo importante es tomar conciencia y que sí. cada vez sea más gente que pueda entender un poquito más nuestras investigaciones y comprender el sentido y por qué lo hacemos, para que realmente
puedan tal vez salir de ese inconsciente consciente colectivo. ¿Algo más que quieras tú agregar? No, creo que fue mucha información. Ya navegaste Sí. bastante. Muchas gracias, Andrea. Vamos a desconectar de todo y de todos. Y vamos a regresar al aquí y a la hora, a nuestro presente, con mucha paz, mucho amor y mucha armonía, con mucha fuerza y mucho sentido de lo bueno y de lo que está mal y bien para poderlo traer y compartir y que ese futuro cada vez sea algo mejor para la humanidad. Cuando quieras, abre tus ojos. Gracias, Andrea. No, de nada. Muchas gracias a todos. Esperemos les haya gustado. Hasta una nueva oportunidad. Les deseamos unas lindas fiestas, lo mejor de lo mejor para este año que viene, con un futuro brillante y una visión positiva, compartiéndola con todos. Muchas gracias. Desconectamos. Gracias, Andrea. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona?
hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar
con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho
con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.